Muy buen día, queridos hermanos. Bienvenidos a una cápsula más de esta serie Iglesia Evangelizada y Evangelizadora. Una serie que como Escuela de Evangelización San Andrés hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes a lo largo de este mes de octubre, el mes de las misiones. Y conscientes de esta tarea evangelizadora, de esta misión que nos ha encomendado el Señor por nuestro bautismo y por ser católicos, queremos compartir con ustedes estas diferentes cápsulas que a lo largo de todo este mes no solamente tendrán este enfoque de evangelizar, sino también a través de ella formar evangelizadores. Por eso el título de nuestra serie, Iglesia Evangelizada y Evangelizadora. La cápsula que compartiremos el día de hoy es la cápsula número 7, Tesoro en vasos de barro. Cápsula número 7 que lleva por título Tesoro en vasos de barro. Anteriormente, o incluso en la actualidad, yo espero que en algunas casas, en algunos hogares, se siga conservando esta hermosa práctica. Pero regularmente, o desde mi experiencia, yo lo viví con la casa de mis abuelos. Se acostumbraba a guardar el agua para beber, el agua para tomar, en vasijas de barro. Y si ustedes recuerdan o si llegaron a tomar, a beber de esta agua, tiene unas características y tiene ciertas peculiaridades muy diferentes a la del agua que se vende en los garrafones o en los contenedores de plástico. El agua que se guarda en vasijas de barro, por ejemplo, tiene ciertas características. Es más fresca. Yo recuerdo que cuando llegaba y tocaba yo estas vasijas de barro grandes, pues se sentían frescas. Y cuando uno se servía agua, el agua sin que tuviera hielo, sin que estuviera refrigerada, pues tenía esta frescura agradable. Además, sabemos que las propiedades del agua es que no tiene sabor, pero el agua que se guardaba en estos contenedores, en estas vasijas de barro, adquiría un sabor peculiar. Se le impregnaba ese sabor a barro. Por lo tanto, uno podía disfrutar de la frescura, de ese sabor especial que tenía esta agua en vasijas de barro. Además de que esta agua realmente nos quitaba la sed. Yo lo he comprobado y hay veces que con el agua así del contenedor de plástico nosotros la tomamos, pero como está caliente, pues no tiene ningún sabor, que es agua. A veces nos cuesta trabajo que nos quite la sed, pero cuando tomaba yo de agua, esta agua del contenedor de barro, pues se quedaba uno con esta sensación y esta sed que nos saciaba realmente esta agua. Pero había un problema, que el agua contenida en estas vasijas de barro se podía contaminar, se podía desperdiciar. ¿Por qué? Por la fragilidad del material, por la fragilidad del barro, por la fragilidad de estas vasijas. Por lo tanto, habría que cuidarlas como un gran tesoro. Beber agua con estas características, beber agua de contenedores de barro, hoy yo lo puedo considerar como un gran tesoro. Y si al agua en estos contenedores la considero un gran tesoro, el mismo evangelio es para nosotros nuestro tesoro, para nosotros los evangelizadores. Y escucha lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Voy a leer del versículo 5 y el versículo 7. Dice así: no nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Palabra de Dios. San Pablo deja muy claro que el evangelio, el mensaje que nosotros pregonamos, no es un mensaje propio. Y es más, no nos pregonamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que dice San Pablo que el mensaje que proclamamos y a quien nosotros anunciamos es a Jesús nuestro Señor. Pero también deja en claro que el anuncio del evangelio, que el evangelio mismo es un tesoro,
pero que está contenido en vasos, en vasijas de barro. Por lo tanto, se requiere de mucho cuidado para poder anunciarlo y para poder contenerlo, para poder tenerlo. ¿Quiénes serán esas vasijas de barro? Esas vasijas de barro somos tú y yo. Vasos frágiles. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, dice este texto que el Señor nos ha creado con polvo de la tierra. Somos vasijas frágiles, que en cualquier momento y en cualquier descuido podemos quebrarnos, podemos fracturarnos y el agua, el tesoro del Evangelio se puede desperdiciar. Si está contenida, si la palabra de Dios, si el Evangelio, si el anuncio evangélico está contenido en nosotros en vasijas de barro, ten la seguridad que vamos a poder dar este sabor especial a aquellos que lo tomen, que vamos a poder transmitir esa frescura que quita la sed a aquellos que viven sedientos, aquellos que necesitan del agua de la vida. Pero también es cierto que llevamos este tesoro en vasijas de barro. Somos frágiles, nos podemos fracturar, nos podemos quebrar. El evangelio se puede contaminar, se puede derramar, se puede desperdiciar aún teniéndolo nosotros, aún conteniéndolo nosotros. ¿Por qué? Por nuestras fragilidades humanas, por nuestras carencias, por nuestro pecado. Por lo tanto, la importancia de reflexionar que si soy una vasija de barro, debo de cuidar, debo de procurar, debo de estar muy bien para poder contener el evangelio que es un tesoro. Dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana no se vea como obra nuestra, sino que se vea como una obra de Dios. Si esta obra fuera nuestra, yo estoy seguro que el evangelio se estaría desperdiciando. Si esta fuera obra nuestra, nuestro contenedor, el contenedor de nuestra vida, que a veces se fractura, que a veces se quiebra, estaría desperdiciando el anuncio del evangelio. Pero es fuerza de Dios, es una fuerza soberana y es obra soberana de Dios. A nosotros nos queda cuidarnos como vasijas de barro, porque en nosotros se ha contenido, se ha depositado la confianza del tesoro del evangelio. Somos como vasijas de barro que contenemos el agua de la vida, el agua que quita la sed. Y quien beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Queridos hermanos, los seguimos invitando a que sigan comentando y a que sigan compartiendo su reflexión y su punto de vista acerca de las diferentes cápsulas que compartimos con ustedes. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes, para su familia. Dios los bendiga.